Ok, hola queridos amigos, les habla el doctor Wenceslao Pesoria, especialista en marketing y gestión de consultorios dentales. Hoy día vamos a hablar de algunas estrategias para superar la crisis en el consultorio dental después de la cuarentena. Acá en el Perú, la cuarentena termina el 10 de mayo y a partir del 11 podemos establecer ciertas pautas para poder trabajar. Les recuerdo que pueden ustedes escribirme a wenceslaoquispe@gmail.com para darle algún consejo y por favor si pueden suscribirse a nuestra página para que puedan seguir recibiendo consejos sobre cómo manejar el consultorio dental. Termina la cuarentena y ahora qué, es la gran pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Han pasado muchos meses y ahorita vemos una luz al final del túnel, ¿no? El consultorio se va a abrir, pero es importante conocer que las cosas se van a ser diferentes, ¿no? Para tener éxito tendremos que hacer cambios y estar dispuestos a adaptarnos a estos cambios. El primer tip que les puedo yo dar es centrarse más en la comunicación del paciente. Nuestros pacientes tienen actualmente muchas dudas, ¿no? ¿Qué será del consultorio? ¿Estará el doctor? ¿Seguirá trabajando? ¿Cómo estará trabajando? Entonces, tenemos que hacer esa conexión, esa empatía, ponernos en el lugar del paciente, ¿no? De nuestros pacientes, para comunicarnos con ellos y darles una serie de tips, consejos, ¿no? Contactos, mensajes, para que el paciente perciba que no está solo, que no le hemos abandonado. Tenemos que entender que el paciente está con estrés, está con ansiedad, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas igual que todos nosotros con el poco efectivo que tiene. Entonces tenemos que entender esta situación y hacer que cuando nosotros nos comunicamos con ellos, los podamos entender. También vamos a tener en cuenta que van a existir ahora otras formas de financiamiento, ¿no? Es poco probable que la gente tenga efectivo, entonces vamos a tener que trabajar, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, ¿no? Las personas van a reventar su tarjeta porque definitivamente no tienen mucho efectivo, tienen menos trabajo o le van a pagar menos en el trabajo. Entonces hay que establecer nosotros pautas para el manejo con tarjetas de crédito. La comunicación del paciente tiene que estar muy enmarcada a qué es lo que va a preguntar el paciente y deberíamos tener ya una serie de respuestas para cada caso. Doctor, sí, mire usted, tal vez no podemos continuar el tratamiento porque me despidieron del trabajo, me bajaron las horas en el trabajo o, por ejemplo, estoy en el limbo en mi trabajo. Entonces, una serie de problemáticas que van a ocurrir con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que tener nosotros ya una respuesta preestablecida, ¿no? O como, por ejemplo, decir, entiendo cómo se siente, permítame asegurar que el doctor Wenceslao y todo el equipo siempre harán de tu salud nuestra prioridad. Enfatizar esto con los pacientes, ¿no? Gracias por compartir tus preocupaciones y sentimientos y si el paciente, por ejemplo, decide abandonar tal vez un tratamiento de ortodoncia, respetamos tu decisión y queremos que sepas que estamos aquí para ayudarte. Entonces, darle canalizar una serie de situaciones en las cuales entendemos la situación y también, por supuesto, darle algún tipo de soluciones de parte de la clínica. Los pacientes tienen que saber que no los hemos abandonado, ¿sí? Que estamos ahí, repartir consejos, por ejemplo, ya en esta semana debe ser sumamente importante, ¿no? Dar los consejos a los pacientes para, para que puedan manejar, por ejemplo, pacientes de ortodoncia, pacientes de prótesis, pacientes que están, por ejemplo, en proceso de endodoncias, pacientes que están con los provisionales, alguna serie de consejos en estos momentos ya, para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. También deberíamos nosotros adecuarnos a tener horarios flexibles. Debemos entender que ahora las cosas han cambiado, los horarios de las personas han cambiado, ¿no? No sabemos si va a haber toque de queda, no sé si a partir de las 6, 8, 10. Entonces, como que los horarios van a estar medios complicados. Entonces, hay que adecuarnos a estos horarios, ¿no? De repente algunos pacientes nos van a decir si me pueden atender más temprano, ¿no? Si vamos a terminar
más temprano por el tema del toque de queda, ¿no? Tendríamos que mover nuestros horarios a, por ejemplo, atender a partir de las 8, 7, de repente a trabajar corrido, ¿no? De repente abrir otros horarios para los domingos, sábados. Entonces, esa flexibilidad es la que tenemos que dar a nuestros pacientes para tratar de aliviarle la situación de asistir o no asistir al consultorio dental. También tenemos que indicarle nosotros qué es lo que estamos haciendo para solucionar el tema del coronavirus, cómo vamos a atenderlo. Es decir, una serie de consejos, ¿sí? También cómo va a ser cuando vayamos al dentista, qué es lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Cómo es el trabajo con el rotatorio, las mascarillas, el lavado de manos, todas las indicaciones que deberíamos tener con el paciente para que venga con toda seguridad al consultorio dental, pues si no sienta que pues no hemos hecho nada por tener medidas de prevención, ¿no? Y por supuesto seguimos dando los consejos. Haga del servicio al cliente una prioridad. El servicio al paciente, al cliente en este caso, tiene que ser una prioridad. Es decir, tenemos que darle la bioseguridad, tenemos que tener nosotros una protección de bioseguridad. La sede de espera la tenemos que manejar pues con no muy cargada, por supuesto, manteniendo el 1,5 metros de distancia, manejar, por ejemplo, tomarle la temperatura, porque ese es el protocolo, el triaje que tenemos que hacer, tomarle la temperatura de entrada, hacerle un cuestionario básico sobre preguntas sobre la salud, ¿no? Utilizar geles, bueno, una serie de recomendaciones que garanticen darle una seguridad al paciente de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Obviamente con todo el equipo completo, ¿no? Y los elementos de protección personal para atención odontológica sin aerosoles y con aerosoles, ¿no? Es decir, con las turbinas, el ultrasonido o la jeringa triple, ¿no? Entonces, nuestros protocolos deben ser establecidos específicamente para esos dos tipos de procedimientos, ¿no? Fortalecer nuestros sistemas de trabajo. Ahora tenemos que trabajar de otra forma, ¿no? ¿No? Porque tenemos que seguir ciertas guías. Por ejemplo, en el Colegio Ontológico del Callao hicimos la guía de atención ontológica ya hace más de 3 semanas, me parece, y ahora el último protocolo de bioseguridad que está dado por el Colegio Ontológico del Perú es oficial, ya se ha oficializado en el Día del Peruano, que nos va a permitir a nosotros trabajar específicamente en el consultorio dental. ¿Sí? Ya tenemos las herramientas, ¿no? Tenemos las herramientas legales para poder trabajar tratamientos de emergencia y urgencia a partir de que termine la cuarentena. Entonces, tenemos las herramientas, simplemente hay que aplicarlas, ¿no? De acuerdo a la situación de nuestro consultorio, para poder operativizar el consultorio, ¿no? Cambia la forma en que programamos a nuestros pacientes, ¿no? Ya sabemos que deberíamos trabajar con citas, con el espacio, entonces la famosa hora punta que teníamos antes a partir de las 6 de la tarde hasta las 8, en donde venían todos los pacientes que caían a esa hora, pues deberíamos programarlo, ¿no? Porque no vamos a tener una sala llena con 6, 8 pacientes, ¿no? ¿No? Siguiendo las normas, ¿no? En cada asiento con una separación de 1,5 metros, ¿no? Entonces pues tenemos que tener una separación adecuada. Por consiguiente vamos a tener menos pacientes en una hora determinada. Si hacemos una distribución adecuada, podemos trabajarlo. Bueno, ahora que empezamos el consultorio, aperturemos con el equipo básico. Si siempre yo le digo, si nuestra referencia es el mes de enero o el mes de febrero, si facturamos 10,000 soles, pues ahora en mayo vamos a facturar el 25% o el 30%. O sea, 2.500, 3,000 soles no más. Porque existen algunos elementos que son, uno, el miedo, ¿no? A ir al dentista por el tema del coronavirus. El paciente dirá, me podré contagiar. El doctor se habrá implementado elementos de bioseguridad. Y segundo, que la gente pues no tiene dinero y sus prioridades son otras, sus prioridades son la alimentación, ¿no? Entonces, esto es lo que va a suceder, llámese una recesión, ¿no? En la parte económica. Entonces, no va a haber mucho dinero
Entonces tenemos que adecuarnos a esa nueva circunstancia. Entonces tenemos que ver que tendríamos que trabajar en el consultorio con el equipo indispensable. Nos gustaría trabajar con todos, pero tenemos que ser realistas que a todos tenemos que pagarle. Al asistente, al recepcionista, limpieza, a los odontólogos del staff, a los especialistas. Entonces tenemos que también dar nuestras prioridades para ver cómo vamos a manejar el consultorio en el mes de mayo, el mes de junio, julio, y de ahí a agosto parece que fuese ya otra etapa en la cual la gente ya pueda otra vez regresar al consultorio dental. Cuando facturaremos al 100%, como en enero y febrero, calculamos que puede ser a fin de año, ¿no? Dependiendo de las estrategias que nosotros realicemos con los pacientes, ¿no? Tenemos que también tener elementos de productividad, es decir, trabajar mucho mejor. ¿Cuáles son las recomendaciones que damos, no? Citas con pacientes, ¿no? Hay que trabajar para hacer una distribución adecuada del consultorio, ¿sí? 4 manos, trabajar con un asistente obligatoriamente, porque imagínense nosotros estamos trabajando solos con los guantes, con el paciente, pues imaginemos que vamos buscando en todos los cajones, haciendo una contaminación cruzada de todos estos elementos, y cuando terminamos con el paciente tendríamos que limpiar muchísimo más. En cambio, si la asistenta, ¿no?, que nos ayuda es la que hace este tipo de distribución, pues la contaminación será menor y nos permitirá ahorrar el tiempo de trabajo. El tema de las bandejas, deberíamos trabajar con bandejas, es decir, en una bandeja debería estar, por ejemplo, los materiales para operatoria, para endodoncia, en otra bandeja para limpieza, en otra bandeja para prótesis, otro para impresiones, etcétera. Cada especialidad, cada procedimiento deberíamos tenerlo en ciertas bandejas, de tal forma que viene la asistenta, nos deja la bandeja y nosotros solamente sacamos todo de ahí. Ya no evitar, pues obviamente pararnos, evitar buscar algún material, algún instrumento en otro ambiente, solamente en nuestro área de trabajo específico, ¿no? Los tiempos de trabajo, definitivamente ya tendríamos que manejar óptimamente los tiempos. Por decir, una endodoncia molares no la podemos hacer en 3, 4 citas, porque nos va a costar muchísimo más, ¿no? Por el tiempo, por el paciente que va a tener que darse el tiempo, por en gastar nosotros en equipo de bioseguridad. Entonces deberíamos hacer los procedimientos en el menor tiempo posible. Usar tecnología, por supuesto, para que nos ayude a poder mejorar nuestros procesos. El RBG, ¿no? Algunos aditamentos que nos permitan trabajar mucho mejor, mucho más rápido y con un alto índice de seguridad, ¿no? El seguimiento de los pacientes, es decir, estar llamando a los pacientes para confirmar citas, para reconfirmar citas, para darle consejos, ¿no?, etcétera. Y obviamente la atención del paciente siempre, ¿no? Entendamos que el paciente viene preocupado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo está, señor Miguel? Perfecto. Vamos a tomarle la temperatura, por favor, se anota la historia, se hacen las preguntas del cuestionario básico, se las espera, decimos, ok, vamos a atenderlo en 5 minutos, en 3 minutos. Y esa atención, buenos días, hola, ¿cómo estás? Llámalo por su nombre, es importante para recuperar la confianza de los pacientes. Sabemos que en salud la atención es por confianza. La lealtad la hacemos haciendo que el paciente se identifique con nosotros, con la clínica dental. Y también deberíamos hacer un protocolo, un manual de funciones de todas las funciones que van a ser realizadas, ¿no? ¿Quién va a hacer la afiliación, resección, el odontólogo? Todo este proceso debe estar específico para poder trabajarlo, explicarlo a nuestro equipo y para que sea más eficiente el trabajo en los consultorios dentales. Acá hay un cronograma de un curso virtual de medidas de prevención y control de COVID, ¿no? La sugerencia es que se inscriban, ¿no? Porque es posible, aunque en MINSA todavía no está tan definido cuáles van a ser las normas, pero sería interesante que ustedes puedan inscribirse porque tal vez esto nos pueda ayudar para conocer cómo se va a manejar el paciente y de repente por ahí van a pedir MINSA algún tipo de esta certificación, ¿no? No lo han dicho, pero habría que estar siempre prevenidos. Y también
los invito a una dinámica. Vamos a hacer una dinámica el día miércoles 6, ¿no? Una dinámica específica en la cual va a ser trabajado con 20 personas más vía virtual para darle los tips específicos, qué hacer ya en la práctica misma con nuestros pacientes, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer. Los invito cordialmente, les voy a dejar el link, o si no, a wenceslawquispe@hotmail.com para que puedan participar en la dinámica y puedan saber manejar el consultorio y para que esta crisis no nos afecte tanto, ¿sí? Entonces, gracias. Ya saben que cualquier consulta a wenceslawquispe@hotmail.com y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, poniendo me gusta y también viendo los demás videos que estamos realizando cada semana para hacer que el consultorio dental siga trabajando y que podamos nosotros hacer una odontología eficiente y segura. Muchísimas gracias. Nos vemos. Que Dios los bendiga.